Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal, hazlo tú mismo porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Hola jóvenes, bienvenidos de nuevo a las clases de Nancho. En la clase del día de hoy vamos a estudiar qué es el ángulo y cuáles son todas sus propiedades. Recuerden jóvenes que esta clase pertenece al curso de geometría euclidiana. Al final vamos a hacer una serie de ejercicios donde ustedes pueden aplicar todas las definiciones, los axiomas y los teoremas relacionados con este elemento primitivo. Pero antes de comenzar, jóvenes, veamos qué inquietudes tienen algunos de ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián me saluda y desea saber qué es un ángulo y qué tipos de ángulos existen, y Valentina desea saber qué es la geometría y cuál es su origen. Vamos a iniciar jóvenes con la pregunta de Valentina. Vamos a decir que la geometría es el área de las matemáticas que se encarga del estudio de las propiedades de los llamados elementos primitivos. Estos elementos primitivos son el punto, la línea, los ángulos, el plano, la circunferencia, los polígonos, y en los polígonos vemos cuadriláteros y triángulos. Esta palabra, jóvenes, se deriva de la palabra geo, que significa tierra, y de la palabra metrón, que significa medir. Acá en el tablero, jóvenes, ustedes pueden observar dos imágenes de dos culturas antiguas. Acá en la parte izquierda ustedes pueden observar una imagen de la cultura babilónica. Los caldeos fueron los sabios de esta cultura. Ellos fueron quienes desarrollaron la astrología y las matemáticas. Acá en el lado derecho ustedes pueden observar una imagen de las pirámides de Egipto. Esto pertenece a la cultura egipcia. Los egipcios desarrollaron la aritmética y la geometría y plasmaron todo su conocimiento en estos papiros. El papiro de Moscú, el papiro de Rin y el papiro de Berlín. Aquí, jóvenes, es importante saber que en la antigüedad todos los desarrollos matemáticos surgieron a partir del método inductivo. Este método parte de la observación. Ahora, jóvenes, antes de continuar con las preguntas de Sebastián relacionadas con el ángulo, es importante recordar qué significa un postulado o axioma, qué es una definición matemática y qué es un teorema. Vamos a recordar, jóvenes, qué significan cada cosa. Vamos a decir que un postulado o un axioma es una afirmación o una idea verdadera que no requiere ser verificada, ni demostrada, ni comprobada. Acá, jóvenes, en el tablero ustedes pueden leer algunos ejemplos de postulados o axiomas. Veamos los siguientes ejemplos. Por un punto pasan infinitas rectas. Por dos puntos pasa una sola línea recta. Una línea tiene infinitos puntos. Un plano contiene infinitos puntos y líneas. El espacio
contiene infinitos puntos, líneas y planos. Ahora veamos, jóvenes, qué es una definición matemática. Vamos a decir que toda definición matemática nos permite delimitar cualquier objeto matemático. ¿Qué tipo de objetos matemáticos vamos a tener en esta clase? Números, polígonos, líneas, ángulos y segmentos. Esta definición matemática se hace con el fin de conocer exactamente cómo es el objeto matemático y a partir de ciertas condiciones que deben de ser precisas y específicas, lo que buscamos es separarlo de todos los demás. Durante la clase del día de hoy vamos a ver todas las definiciones matemáticas relacionadas con los ángulos. Por último, jóvenes, debemos comprender qué es un teorema. Vamos a decir que un teorema es una proposición. Recuerden, jóvenes, que la proposición puede ser un enunciado o puede ser una fórmula matemática que puede ser demostrada como verdadera mediante una serie de operaciones matemáticas o argumentos lógicos. Acá debemos de saber, jóvenes, que todo teorema se compone de una hipótesis o premisa, también de un proceso deductivo con argumentos lógicos y finalmente se compone de una tesis o conclusión. Aquí es importante saber, jóvenes, que al comienzo no sabemos si la hipótesis o la premisa es verdadera o falsa. Precisamente la idea de este curso es que ustedes, con las definiciones matemáticas, postulados y axiomas, aprendan cómo podemos averiguar si una hipótesis o premisa es verdadera o falsa. Y también que ustedes sepan de qué manera, mediante un proceso deductivo lógico, podemos llegar a una conclusión. Esa conclusión también se conoce como la tesis. Esta tesis es la que afirma la hipótesis o la niega. Ahora, jóvenes, vamos a iniciar con los conceptos que nos pide Sebastián. El ángulo. Pero antes de comprender, jóvenes, qué es un ángulo, veamos la definición número 1 de la clase del día de hoy. La definición dice así: si en una línea recta tenemos los puntos O y A, obsérvenlo acá, aquí tenemos una imagen de una línea recta y ustedes observan, jóvenes, que acá tenemos el punto A la izquierda, en medio está el punto O y a la derecha está el punto B. Entonces, esta definición me dice que yo puedo, con esta recta, formar dos conjuntos de puntos. A ese primero lo vamos a llamar el rayo, que es este que estoy acá señalando en el tablero, el cual está formado por todos los puntos que van desde el punto O hasta el punto A, o como en este caso, del punto O hasta el punto B, incluyendo ambos puntos. Entonces acá, jóvenes, lo que ustedes deben observar, observen muy bien que cuando yo señalo los puntos, este circulito está pintado. El hecho de que esté pintado simboliza que este punto, el punto O y el punto B, pertenecen a este elemento llamado el rayo. También podemos formar el siguiente subconjunto, el llamado la semirrecta.
Observen que en una semirrecta vamos a decir que es el conjunto formado por todos los puntos desde el punto O, puede estar hasta el punto A o en este caso hasta el punto B. Pero observen que a diferencia del rayo, en la semirrecta el punto O no hace parte de este conjunto. Y por eso, como ustedes observan, jóvenes, en el tablero, aquí hemos pintado un circulito de color blanco. Este círculo blanco lo que nos indica es que este punto no pertenece a la semirrecta. Como ya tenemos claro lo que es una semirrecta y lo que es un rayo, ahora sí, jóvenes, vamos a ver la definición de lo que es un ángulo, lo que nos pide Sebastián. Definición número 2. Vamos a decir, jóvenes, que el ángulo es un elemento primitivo que se forma de la unión de dos rayos con un punto común llamado el vértice. Observen acá, jóvenes, el tablero. Aquí tenemos, por ejemplo, el rayo OA y también tenemos el rayo OB. Observen que los dos rayos se cortan en un punto común llamado O, el cual a partir de este momento lo vamos a llamar el vértice del ángulo. Vamos también a decir, jóvenes, que todo ángulo lo podemos denotar matemáticamente de la siguiente forma, así como ustedes lo ven acá, jóvenes, en el tablero. Este símbolo que estoy acá señalando significa ángulo. Entonces yo puedo colocar el símbolo del ángulo, paréntesis, observen esta flecha es el rayo OA, coma, el rayo OB, cierro paréntesis. Yo también puedo simbolizar el ángulo utilizando los puntos. Vean este caso, coloco el símbolo de ángulo y colocamos los puntos que forman el ángulo, teniendo cuidado, jóvenes, de colocar en toda la mitad el punto del vértice. Obsérvenlo acá. Esto sería el ángulo AOB. Ahora, por último, tenemos esta simbología. Y observen que acá ya no tenemos el símbolo del ángulo, sino que este símbolo se colocó encima del punto O, el cual es el vértice. Aparece este sombrerito que estoy acá señalando en el tablero. Entonces ustedes, jóvenes, pueden utilizar cualquiera de estas notaciones. También vamos a decir que en la matemática y en la ingeniería es muy común utilizar para todos los ángulos estas letras griegas, como por ejemplo la letra alfa, beta, teta, phi, delta y gamma. Veamos ahora, jóvenes, algunas definiciones y axiomas relacionados con el concepto de la clase del día de hoy, que es el ángulo. Acá tenemos, jóvenes, en el tablero la tercera definición. Dice así: si el ángulo está formado por dos rayos que son colineales, ojo con esta palabra, jóvenes, colineal significa que están sobre la misma línea, en direcciones opuestas. Observen acá este caso. Acá estoy señalando un ángulo que lo vamos a llamar el ángulo llano o rectilíneo. Más adelante nos vamos a dar cuenta que este ángulo tiene un valor o una medida que es igual a 180 grados. En este caso es importante entender que los dos rayos, obsérvenlos acá, el rayo OA a la izquierda y el rayo OB hacia la derecha,
son colineales, pero están en direcciones opuestas. ¿Por qué? Observen acá las flechas. Observen que la flecha del rayo OA apunta a la izquierda y la flecha del rayo OB apunta a la derecha. Eso es lo que significa ser opuesto. Entonces, este ángulo se llama ángulo llano o rectilíneo. Ahora, jóvenes, observen acá la figura del lado derecho donde estoy señalando en el tablero y ustedes se dan cuenta que los dos rayos siguen siendo colineales. Miren que ocupan la misma línea, pero resulta que ahora los dos van en la misma dirección. Los dos van hacia la derecha. Este ángulo, jóvenes, se conoce como el ángulo nulo y su valor o la medida será 0 grados. Ahora veamos, jóvenes, la cuarta definición. Dice así: todo ángulo que no sea llano, pero que tampoco es nulo, divide al plano en dos regiones. Una región llamada la parte interior del ángulo, que es convexa, y una parte que se llama la parte exterior del ángulo, la cual es no convexa. Observen acá, jóvenes, la imagen del tablero. En este caso ustedes pueden ver que tenemos el ángulo AOB. Si ustedes comparan este ángulo que estoy señalando, se dan cuenta que no es llano, pero tampoco es nulo. En este caso, este ángulo lo que ha hecho es que parte el plano del tablero en estas dos regiones. La parte interna es esta que estoy acá señalando. Observen la definición, observen la nomenclatura matemática. Se coloca INT, que significa interior, paréntesis, A o B. Recuerden que O es el vértice del ángulo. Y a O se le coloca este sombrerito indicando que es el vértice. Esto que estoy señalando, jóvenes, es la parte interior o la parte interna del ángulo AOB. Y todo esto que estoy acá señalando es la parte externa del mismo ángulo AOB. También en esta cuarta definición vamos a decir que si yo junto al ángulo, en este caso el ángulo AOB, lo uno con la parte interna de él mismo, vamos a tener lo que se llama en la matemática la región angular. O sea que la región angular es todo esto que estoy acá señalando, la parte interna junto con el ángulo AOB. Ahora, jóvenes, continuamos con la quinta definición. Dice así: observen el plano llamado alfa 1. Estos son los planos. Estos cuadrados que ustedes ven que estoy señalando en el tablero, observenlo acá también, son los planos llamados alfa 1. La definición 5 dice que si dibujamos sobre estos planos las siguientes líneas, la línea OA, observenla acá en el lado izquierdo, aquí yo he dibujado la línea OA. ¿Por qué se llama así? Porque pasa por el punto O y pasa por el punto A. Miren la simbología, esto significa la línea recta OA. Y en el lado derecho tenemos la línea OB, que pasa por el punto O y pasa por el punto B. Cuando dibujamos estas dos líneas, nos damos cuenta que el plano alfa 1, en ambos casos,
queda dividido en varios semiplanos. Observen que en este caso, en el lado izquierdo, el plano alfa 1 queda dividido en el semiplano alfa 2, que sería la parte derecha, y el semiplano alfa 3, que sería la parte izquierda. Ahora, en el dibujo del lado derecho, ustedes observan que el plano alfa 1 por la recta OB queda dividido en este cuarto semiplano, que sería la parte de arriba, y el semiplano alfa 5, que sería esta parte debajo de la línea recta. La definición dice que si ustedes interceptan, en este caso, el semiplano alfa 2, o sea, todo este semiplano, con el cuarto semiplano, vamos a obtener el interior del ángulo AOB. Si ustedes desean, jóvenes, pueden devolverse en el video y observar nuevamente qué es el interior del ángulo AOB. Y se van a dar cuenta que este interior del ángulo sale de la intersección, en este caso, de este semiplano llamado alfa 2 con este semiplano que estoy señalando llamado alfa 4. Aquí lo que vamos a decir, jóvenes, en esta quinta definición es que la recta OB, así como la recta OA, van a ser los bordes o fronteras de todos estos semiplanos. Entonces, matemáticamente, lo que ustedes ven acá en el tablero dice así, que el interior de cualquier ángulo llamado AOB va a ser el semiplano alfa 2 interceptado el cuarto semiplano, y esto va a ser lo mismo que decir la recta OA con el punto B en el interior del semiplano. Observen que en esta nomenclatura, acá en este paréntesis que estoy señalando, yo tengo que colocar un punto que pertenezca al interior de este semiplano. Observen que el punto B, en este caso, hace parte del semiplano alfa 2. Entonces yo utilizo esta nomenclatura. Colocamos en este caso OA. OA es el borde o la frontera del semiplano, y en el paréntesis, jóvenes, debemos colocar un punto que pertenezca a ese semiplano. Cualquier punto, en este caso es el punto B. Entonces me dicen que esto que ustedes ven acá es equivalente al semiplano alfa 2. Lo vamos a interceptar con el cuarto semiplano. Este cuarto semiplano va a ser el borde, que es OB, y observen que ahora el punto A pertenece a este semiplano, o sea que el punto A lo voy a colocar acá en el interior de este paréntesis. Muy bien. Ahora vamos a ver, jóvenes, el teorema número 1. Recuerden que estos teoremas ya no los tenemos que verificar. Ya ellos fueron comprobados hace mucho tiempo. Pero vamos a utilizarlos en la clase del día de hoy para averiguar si algunos nuevos teoremas son verdaderos o son falsos. Este teorema número 1 dice así: observen el plano alfa 1. Nuevamente acá tenemos, jóvenes, este rectángulo y lo hemos llamado el plano alfa 1. Observen que sobre este plano hemos dibujado esta línea recta. La línea AB es una línea que pasa por el punto A y por el punto B, y nos damos cuenta que esta línea lo que ha hecho es que divide a todo el plano en dos semiplanos, el semiplano alfa 2 y este alfa 3.
Entonces el teorema lo que me dice es que si yo tengo un punto cualquiera C, este punto, y este punto está incluido en el semiplano alfa 2, yo con este punto y con el punto A, yo puedo formar una semirrecta. ¿Recuerdan, jóvenes, la definición de semirrecta? Observen acá, jóvenes, el símbolo. Recuerden que en una semirrecta el punto inicial no hace parte del conjunto de puntos. Por eso ustedes ven acá pintado donde estoy señalando este circulito blanco. Significa que la semirrecta AC está incluida en el mismo semiplano alfa 2. Eso es lo que dice el teorema número 1. ¿Cómo lo vamos a indicar matemáticamente? De la siguiente manera. Observen acá, jóvenes, en el tablero que dice que la semirrecta AC está incluida en el semiplano alfa 2. Esta C que estoy acá señalando es el símbolo de inclusión. Ahora veamos, jóvenes, el teorema número 2. Nos piden observar el ángulo AOB. Obsérvenlo acá, jóvenes, en el tablero. Tenemos el punto A, el punto O, que ya sabemos que es el vértice, y el punto B. Y con ellos hemos formado este ángulo. El teorema dice que si el punto C, véanlo acá, aquí tenemos un punto C cualquiera, está ubicado en el interior del ángulo, que ustedes ya saben que es toda esta región, todo esto es el interior del ángulo, entonces se cumple que el rayo OC, que sería todo este rayo que estoy acá señalando, así como el segmento rectilíneo AB, miren, voy a unir el punto A con el punto B, entonces formamos un segmento rectilíneo, y el punto de coincidencia entre el segmento y el rayo OC, que yo he llamado M, todos ellos están incluidos dentro de la región angular. Recuerden, jóvenes, que esta región angular es una región que está formada por el interior del ángulo junto con el mismo ángulo, en este caso el ángulo AOB. Esto es lo que nos plantea el teorema número 2. Matemáticamente ustedes lo pueden expresar de la siguiente manera. Obsérvenlo acá. Tenemos que en este caso el rayo OC está incluido en la región angular. Acá tenemos que el segmento AB, observen la simbología, está incluido en la región angular. Y por último tenemos que el punto M, observen que como es un punto, ya no vamos a decir que está incluido. Vamos a utilizar ahora el símbolo de pertenencia. El punto pertenece a la región angular. Ahora veamos, jóvenes, la sexta definición. Dice, a todo ángulo le corresponde un único número real entre 0 y 180 que corresponde a la medida del ángulo en una unidad matemática llamada el rado. Este valor indica la amplitud o también la abertura del ángulo. Observen, jóvenes, el ángulo que hemos pintado acá en el tablero. Nuevamente tenemos el ángulo AOB. Recuerden que el punto O, observenlo acá, está en la mitad, y como tiene este simbolito, significa que el punto O es el vértice.
Esta sexta definición lo que nos dice es que la medida, miren cómo simbolizamos la medida, la letra M minúscula, paréntesis, y en el interior colocamos el ángulo AOB. Nos dice esta definición que la medida tienen que ser valores mayores o iguales que 0 grados o menores o iguales a 180 grados. Sebastián quería saber qué tipo de ángulos existen. Acá tenemos algunos. Por ejemplo, tenemos el ángulo llano, cuya medida es 180 grados. Tenemos el ángulo nulo, cuya medida es 0 grados. Y también tenemos un ángulo que se llama recto y que tiene una medida igual a 90 grados. Ahora, jóvenes, veamos los postulados o los axiomas. El axioma número 1 dice así. Observen la siguiente figura. Observen acá, jóvenes, donde estoy señalando. Nos dicen que la recta AB, observen esta recta AB, toda esta recta, es el borde o frontera del semiplano alfa 1. Este sería el semiplano alfa 1. Y también nos dice este axioma que el punto C, observen acá el punto C, está incluido en el semiplano. También yo podría decir que el punto C pertenece al semiplano. Entonces, este axioma me dice que si yo tengo el punto C en este semiplano llamado alfa 1, yo con el punto C, con el punto A y con el punto B, yo puedo formar un ángulo. ¿Y qué va a existir para cada número real n, donde n puede ser cualquier valor mayor o igual que 0 y menor o igual que 180 grados? Va a existir un único rayo llamado AC, incluido también en este semiplano. Y claro está, si yo tengo este rayo, el rayo AC, este rayo junto con la recta AB, me van a formar un ángulo de amplitud n. Axioma número 2. Nos piden que observemos, jóvenes, la siguiente figura. Acá estoy señalando en la parte de abajo del tablero. Dice así. Si el punto C, miren, está ubicado en el interior del ángulo. Recuerden que si yo tengo el ángulo AOB, recuerden, jóvenes, que toda esta área que estoy yo acá señalando es lo que se conoce como el interior del ángulo. En este axioma me dicen que si C hace parte o pertenece o está incluido en el interior de este ángulo, yo puedo aplicar la suma de ángulos para poder calcular la medida de dicho ángulo a partir de las medidas de los ángulos internos. O sea, si yo deseo calcular la medida del ángulo AOB, yo esta medida que ustedes la ven acá en el tablero, la podemos calcular a partir de la suma de los ángulos que se forman con el rayo OC. O sea que yo simplemente cojo la medida del ángulo AOC, que lo hemos llamado alfa, más la medida del ángulo COB, que lo hemos llamado beta. Obsérvenlo acá. La medida del ángulo AOB
la hemos llamado phi. Entonces tenemos que el ángulo phi es igual al ángulo alfa más el ángulo beta. Ahora, jóvenes, continuamos con la séptima definición. Observen acá, jóvenes, el tablero. Tenemos en la parte izquierda el ángulo AOB y en la derecha tenemos el ángulo CDE. Esta séptima definición me dice que si yo tengo dos ángulos cualquiera, estos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. O sea, si el valor n en esta medida llamada grados de las aberturas o las amplitudes son iguales. Recuerden, jóvenes, que anteriormente habíamos dicho que esto que estoy acá señalando es la abertura o la amplitud del ángulo y que esto corresponde a un número n que es mayor o igual que 0 grados o menor o igual que 180 grados. En este caso, si la medida o el valor del ángulo beta es igual a la medida de este ángulo alfa que estoy señalando, que es lo que ustedes ven acá, jóvenes, en el tablero, vamos a poder decir que estos dos ángulos son congruentes. Esa congruencia se simboliza de la siguiente forma. Observen que es el símbolo del igual y encima del igual colocamos esta curvita. Todo junto significa congruencia. Entonces vamos a decir que la medida del ángulo AOB es igual a la medida del ángulo CDE si y solamente que si. Recuerden que esta doble flecha simboliza o significa si y solo si el ángulo AOB es congruente con el ángulo CDE. Ahora veamos, jóvenes, el tercer teorema. Dice así: para cualquier ángulo llamado AOB, donde O es el vértice, el ángulo CDE con D vértice y el ángulo FGH, siendo G el vértice, se cumplen las siguientes propiedades. Estas son las propiedades de los ángulos. Tenemos, la primera es la propiedad reflexiva. Esta propiedad, jóvenes, dice que todos los ángulos son congruentes consigo mismo. Ya sabemos que la congruencia significa que tienen la misma medida de abertura o amplitud. O sea que matemáticamente podemos decir lo que ustedes ven acá, jóvenes, en el tablero, que el ángulo AOB es congruente consigo mismo, que el ángulo CDE es congruente consigo mismo, y lo mismo pasa con el ángulo FGH. La segunda propiedad es la propiedad simétrica. Dice que si yo tengo dos ángulos que son congruentes, no importa el orden de cómo se escriban. O sea, copiar A o B es lo mismo que B o A. Siguen siendo congruentes. CDE es congruente con EDC y FGH con HGF. Por último, aparece la propiedad transitiva. Me dice que si yo tengo dos ángulos que son congruentes, por ejemplo, AOB con CDE, y CDE también es congruente con FGH, AOB también va a ser congruente con FGH. Si yo tengo dos ángulos congruentes a un tercer ángulo, son congruentes entre sí. Aquí ustedes lo pueden ver matemáticamente. El significado de la propiedad transitiva.
Ahora, jóvenes, veamos la octava definición. Observen la figura que estoy señalando en el tablero. Aquí tenemos el ángulo llamado AOB, siendo O el vértice de este ángulo. Entonces, esta definición me dice que existe una y solo una semirrecta llamada OC, que pasa por el punto C. O sea, este punto C, jóvenes, debe pertenecer a la parte interior del ángulo. Entre este punto y el punto del vértice yo puedo dibujar esta semirrecta. La definición me dice que si esta semirrecta me parte la medida del ángulo AOB en dos ángulos iguales, entonces a esta semirrecta la vamos a llamar la bisectriz del ángulo. Obsérvenlo acá. Observemos que el ángulo AOB tiene una medida igual a este ángulo llamado φ. Si la semirrecta OC me parte al ángulo φ en dos ángulos que son totalmente congruentes como alfa y beta, recuerden que la congruencia significa que tienen la misma medida de amplitud, entonces vamos a poder decir, jóvenes, que esta semirrecta que estoy acá señalando es la bisectriz del ángulo AOB. Ahora veamos, jóvenes, el cuarto teorema. Y observen estas dos figuras que están en la parte inferior del tablero. Dice, observen los ángulos AOB. Entonces aquí tenemos AOB, como acá también debajo, AOB. Y el ángulo CDE. Ahora tenemos aquí debajo el ángulo C, D y E. Observen que D, mírenlo acá muy bien, es el vértice así como O. Este teorema dice que si el punto M, o sea este punto, está incluido en el interior del ángulo AOB y el punto N está incluido en el interior del ángulo CDE, mírenlo acá, CDE, entonces vamos a poder decir, ojo lo siguiente, vamos a decir que la medida del ángulo AOM, mírenlo aquí, AOM, es igual que la medida del ángulo CDN. También vamos a poder decir que si el ángulo MOB es igual a NDE, entonces se va a cumplir que la medida de todo el ángulo AOB va a ser congruente con la medida del ángulo CDE. En este cuarto teorema lo que hemos utilizado es lo llamado la suma de ángulos. Ahora, el quinto teorema dice así, nuevamente observen, jóvenes, estas dos figuras. Dice, si el punto M está en el interior del ángulo AOB, miren que acá está en el interior, y el punto N está en el interior del ángulo CDE, y se cumple que la medida del ángulo AOB es igual a la medida del ángulo CDE. Obsérvenlo acá. Pero también se cumple que la medida del ángulo AOM es igual a CDN. Entonces también se va a cumplir que la medida del ángulo MOB va a ser igual a NDE. Aquí hemos utilizado la resta de ángulos.
Ahora veamos, jóvenes, la novena definición. Observen esta figura, la que tenemos en el tablero. Nuevamente tenemos el ángulo AOB. Observen también, jóvenes, que este ángulo tiene una medida llamada phi. Ya sabemos que C está en el interior del ángulo. Entonces, aquí se cumplen las siguientes desigualdades. La desigualdad dice así, que la medida de todo el ángulo AOB es mucho mayor a la medida del ángulo AOC. Significa entonces que el ángulo phi es mayor que el ángulo alfa. Eso nos dice la novena definición. También que se cumple que la medida del ángulo AOB, que es phi, es mayor que la medida del ángulo COB, que es beta. O sea que también se cumple que phi es mayor que el ángulo beta. Esto que ustedes ven acá, jóvenes, son las desigualdades de ángulos. Ahora veamos, jóvenes, el teorema número 6. Observen nuevamente los dibujos que tenemos en el tablero. En este teorema nos dicen que estos dos ángulos, el ángulo AOB y el ángulo CDE, son congruentes. Recuerden que la congruencia significa que tienen la misma medida de amplitud. El teorema dice que si el punto M, obsérvenlo acá, está incluido en el interior del ángulo AOB, que el punto N está en el interior del ángulo CDE, y las semirrectas OM y la semirrecta DN, ambas son las bisectrices, entonces podemos afirmar que se forman los siguientes ángulos congruentes. Recuerden que la bisectriz es aquella semirrecta que me corta la medida de un ángulo en dos ángulos idénticos. Entonces vamos a poder decir en este caso que, por ejemplo, el ángulo AOB fue partido en los ángulos beta y teta, y que el ángulo CDE fue partido en los ángulos delta y alfa. Entonces finalmente vamos a poder decir que se cumplen todas estas igualdades, que la medida del ángulo AOM es igual a la medida del ángulo MOB, y también va a ser igual a la medida del ángulo CDN, y también va a ser igual a la medida del ángulo NDE, o lo que ustedes ven en el tablero, que el ángulo alfa es igual al ángulo beta, es igual al ángulo teta, y es igual, jóvenes, al ángulo delta. Recuerden que acá hay algo importante. Cuando ustedes se refieran a la medida del ángulo, podemos utilizar el símbolo de igualdad, pero cuando ustedes hablen de ángulos, tenemos que utilizar el símbolo de la congruencia, que es este que estoy acá señalando. Observen que es muy diferente. Miren que no es un igual, sino que esto significa congruentes, que tienen la misma medida de la amplitud. Ahora veamos, jóvenes, las siguientes definiciones relacionadas con la pregunta de Sebastián. Aquí vamos a tener más tipos de ángulos. En la definición 10 nos dicen que el ángulo que se conoce como el ángulo agudo es aquel cuya medida es mayor de 0 y menor de 90 grados. Acá en la figura del tablero tenemos un ángulo agudo, que es el ángulo agudo, que es el ángulo agudo AOB.
lo hemos llamado el ángulo alfa. Y alfa tiene valores mayores de 0 y menores de 90. Acá, jóvenes, ustedes deben recordar que si la medida es igual a 90, ya no es un agudo, sino que es un ángulo recto, y que si la medida es igual a 0, ya no es un ángulo agudo, sino un ángulo nulo. Definición 11. Un ángulo es llamado obtuso si la medida es mayor de 90 y menor de 180. Observen este dibujo en el tablero, jóvenes. Acá tenemos un ángulo obtuso. Ya sabemos que si es igual a 90 es un ángulo recto, y si es igual a 180 es un ángulo llano o rectilíneo. Entonces, si el valor está entre 90 y 180 es obtuso. Si está entre 0 y 90 es agudo. Definición número 12. Ángulos complementarios. ¿Qué son los ángulos complementarios? Son aquellos cuya suma de sus medidas es igual a 90 grados. Observen acá, jóvenes, la imagen del tablero. Acá tenemos, por ejemplo, el ángulo AOC y el ángulo COB. Tenemos un ángulo llamado beta y un ángulo llamado alfa. El ángulo complementario de beta es alfa y el ángulo complementario de alfa es beta. ¿Por qué son complementarios? Porque su suma me da 90 grados. Obsérvenlo acá. Entonces vamos a poder decir que alfa más beta es igual a 90, o que la medida del ángulo AOC más la medida del ángulo COB me da 90 grados. La siguiente definición, la de ángulos suplementarios. La suma de sus medidas es igual a 180 grados. Observen, jóvenes, el dibujo del tablero. Acá tenemos el ángulo AOC llamado beta y el ángulo COB llamado alfa. Si alfa más beta me da 180 grados, entonces vamos a decir, jóvenes, que estos dos ángulos son suplementarios. El suplementario de beta es alfa y el suplementario de alfa es beta. Ahora veamos, jóvenes, el teorema número 7. Observen acá estas figuras del tablero. En la parte izquierda tenemos el ángulo AOB. Tenemos el ángulo alfa, tenemos el ángulo phi en color azul y el ángulo beta en color verde. Acá en el lado derecho tenemos un segundo ángulo llamado el ángulo CDE, también con su ángulo o amplitud alfa, un ángulo beta en color verde y un ángulo phi en color azul. Entonces, este teorema dice lo siguiente, dice que si tenemos dos ángulos AOB y CDE y ambos son congruentes, sus ángulos complementarios y sus ángulos suplementarios también lo van a hacer. Observemos que en este caso el ángulo suplementario de alfa es phi en el lado izquierdo y el suplementario de alfa en el lado derecho también es phi. Significa que este phi del ángulo CDE es idéntico al phi del ángulo AOB. Esto es lo que significa que también ellos son congruentes, o sea que tienen la misma medida.
en este caso alfa más phi, me da 180 grados y yo puedo formar un ángulo llano o rectilíneo. ¿Cuál es el ángulo complementario? Va a ser el ángulo beta. Recuerden que si beta y alfa suman 90, estos dos ángulos se llaman complementarios. Entonces, este teorema me dice que el ángulo beta en la imagen del lado izquierdo es igual al beta del lado derecho. Ya sabemos que alfa más beta suma 90 y por eso son complementarios. La definición 14 dice así. Observen estas dos figuras jóvenes en el tablero. Dice que si dos ángulos cualquiera forman un par lineal es porque tienen un lado en común y los otros dos lados son dos semirrectas opuestas. Veamos este caso. Observen esta imagen donde estoy señalando. Aquí me dice que esto no es un par lineal. O sea, si yo comparo, por ejemplo, el ángulo AOM con el ángulo MOB, yo me doy cuenta, por ejemplo, ¿cierto?, que tienen un lado común, que en este caso es OM, y están ubicados en lados opuestos, no están ubicados en lados opuestos. Observen que la semirrecta AO, miren hacia dónde está orientada, y la semirrecta OB, miren hacia dónde está orientada. Acá debemos de recordar que la palabra opuesta significa que ambas tienen que ser colineales, o sea, tienen que estar sobre la misma línea, apuntando en direcciones opuestas, o sea, una con su flecha al lado izquierdo y la otra con su flecha al lado derecho. Entonces acá nos estamos dando cuenta que estas dos semirrectas OA y OB no están apuntando en direcciones opuestas. Por tal motivo no se forma un par lineal. Pero veamos este caso, el lado derecho. Observen acá el lado derecho. Si ustedes observan, yo tengo el ángulo MOB y tenemos el ángulo MOA. Observen que estos dos ángulos tienen un lado común. El lado común va a ser el lado OM. Observen que el lado OM lo comparten los dos ángulos. Pero nos damos cuenta que las otras semirrectas que forman ambos ángulos son opuestas. Mírenlas acá. Aquí tenemos la semirrecta OA. Mírenla acá que estoy señalándola en el tablero. Y la semirrecta OB. Y nos damos cuenta que ambas son colineales. OB apunta a la derecha y OA apunta a la izquierda. Significa que también cumple que son opuestas. Por tal motivo formamos un par lineal. Definición número 15. Nos dicen, nuevamente en esta figura, observemos esta figura, que tenemos el ángulo AOM. AOM. Y tenemos el ángulo MOB. MOB. Esta definición me dice que estos dos ángulos son adyacentes porque cumplen lo siguiente. Tienen que tener un lado común. En este caso el lado común es la semirrecta OM. Observen que la semirrecta OM pertenece a ambos ángulos. Por tal motivo, este es el lado común del ángulo AOM y del ángulo MOB. Pero, adicional a eso, esta definición me dice que los otros lados deben estar ubicados en semiplanos diferentes cuyo borde o frontera es el lado común. ¿Qué significa eso? Observemos que en este caso
esta semirrecta que estoy señalando, que es OB, está en un semiplano diferente de OA. Observen que OA está por encima de la semirrecta OM en un semiplano diferente de la semirrecta OB, que está por debajo de la semirrecta OM. Y así nos damos cuenta que entonces en este caso OM es el borde o frontera, ¿cierto?, de ambos semiplanos. En este caso entonces vamos a poder decir que los ángulos AOM y MOB son adyacentes. Veamos un caso donde no sean adyacentes. Observen acá este dibujo en el tablero en el lado derecho. Yo puedo comparar, por ejemplo, el ángulo AOM. Observen que el ángulo AOM tiene una medida de un ángulo llamado teta, que es este que estoy señalando en color azul. Esta es la amplitud del ángulo AOM. Y yo voy a comparar este ángulo con el ángulo llano, con el ángulo AOB, que tiene un ángulo llamado alfa, que sería todo este de color verde. Si yo comparo esos dos ángulos, nos damos cuenta que ambos son no adyacentes. ¿Por qué son no adyacentes? Porque no están en diferentes semiplanos. Entonces, como en este caso el ángulo llano AOB tiene una parte acá en la derecha y una parte también en la izquierda, no está en un semiplano diferente al ángulo MOA. Ahora veamos, jóvenes, las siguientes definiciones. Definición número 16. Observen este dibujo. Observen que acá, jóvenes, tenemos la recta AD y la recta CB. Si estas dos rectas yo las corto, me doy cuenta que aparece un punto de incidencia, que es el punto en donde ellas se cortan, llamado el punto O. Pero esta definición me dice entonces que yo, al hacer esto, voy a formar un ángulo llamado el ángulo AOB y el ángulo COD. Entonces la definición me dice que estos ángulos son también llamados opuestos por el vértice, porque sus lados son rayos opuestos congruentes. Entonces significa que yo, al cortar estas dos rectas en este punto común llamado O, voy a formar los siguientes ángulos congruentes opuestos por el vértice. El de abajo, que yo lo llamo delta, es congruente con el de arriba llamado teta. El ángulo alfa del lado izquierdo es congruente con beta en el lado derecho. Definición 17. Si los ángulos de un par lineal son congruentes, entonces los ángulos son rectos y miden 90 grados. Definición 18. Dos líneas rectas que se cortan son perpendiculares si forman cuatro ángulos rectos, cada uno con una medida de 90 grados, que es lo que ustedes ven acá, jóvenes, en el tablero. De esta manera vamos a decir que dos líneas que se cortan son perpendiculares. Y este símbolo que estoy señalando en el tablero es el símbolo de perpendicularidad. En la definición 19 nos dicen que si tenemos dos líneas rectas, son llamadas incidentes si se cortan en un punto en común, que sería el punto de incidencia. En este caso vamos a decir que la recta OB se corta con la recta AC en el punto O.
significa que estas dos rectas jóvenes son incidentes. Ahora veamos el teorema número 8. Observen el dibujo del tablero. Este teorema dice que si tenemos dos rectas que son incidentes, ya sabemos que incidente significa que se cortan en un punto, en este caso el punto O. Y también nos dicen que forman ángulos adyacentes. Recordemos que los ángulos adyacentes son aquellos que tienen un lado en común y los otros lados están ubicados en semiplanos diferentes cuyo borde o frontera es el lado común. También nos dicen que si son congruentes, o sea que tienen la misma medida, entonces estas líneas rectas serán perpendiculares. Definición número 20. Vamos a decir, jóvenes, que una línea recta es la mediatriz de un segmento si es perpendicular a ella y la corta en dos partes iguales. En este caso, en el dibujo en el tablero, ustedes ven que tenemos el segmento AC. Y yo he pintado la recta OB. Y me di cuenta que la recta OB me partió el segmento AC en dos partes idénticas. Significa entonces, jóvenes, que esta semirrecta o la línea OB es la línea recta mediatriz del segmento AC. Acá, jóvenes, pilas con este dibujo que simboliza igualdad o congruencia. O sea, significa que esta medida es idéntica a la medida del segmento OC. Ahora veamos, jóvenes, los siguientes ejemplos. Aquí tenemos el primer ejercicio. Observen detenidamente, jóvenes, la figura que tenemos en el tablero. Nos dicen lo siguiente: si los ángulos EBC, o sea, E, B y C, es igual al ángulo DCB, el ángulo DCB, y también se cumple que la medida del ángulo ABE, o sea, este ABE, o sea, este ángulo que estoy acá señalando, es igual al ángulo ACD, o sea, A vértice CD, o sea, este de acá. Nos piden demostrar que el ángulo alfa, que es todo este ángulo de acá, el ángulo o la medida del ángulo ABC es igual a beta. En este caso, beta, jóvenes, es la medida del ángulo ACB, siendo el vértice el punto C. Recuerden que para poder averiguar si esta hipótesis es verdadera, tenemos que desarrollar un proceso lógico con argumentos. Recuerden que esos argumentos los vamos a colocar en paréntesis, indicando de dónde sale cada operación de ese proceso lógico. También recordemos, jóvenes, que cuando tenemos los ejercicios debemos partir de la hipótesis y luego de ese proceso lógico o de esa argumentación lógica debemos llegar a la tesis o la conclusión. Como primer paso en este proceso lógico, entonces vamos a tomar las hipótesis. Vamos a colocar la primera, que dice que el ángulo EBC, o sea, la medida de este ángulo que estoy señalando, EBC, o sea, este espacio, es igual al ángulo DCB, o sea,
es igual al ángulo DCB. O sea, este ángulo de acá es idéntico a esta porción de ángulo. Eso es lo que nos dice esta hipótesis. La segunda hipótesis dice que la medida del ángulo ABE, aquí tenemos ABE, o sea, esta porción donde estoy señalando, tiene la misma magnitud que el ángulo ACD, o sea, esta porción que estoy acá señalando. Como tercer paso en el proceso lógico, ahora tenemos que pensar en la tesis. Observen muy bien, jóvenes, la tesis. La tesis nos pregunta si el ángulo alfa tiene la misma medida que el ángulo beta. Entonces tenemos que fijarnos en el dibujo quién es alfa y quién es beta. Observen, jóvenes, que alfa sería todo este ángulo que yo estoy señalando, sería el ángulo A, B y C, siendo B el vértice. Entonces vamos a averiguar yo cómo puedo obtener ese ángulo. Y nos damos cuenta que el ángulo ABC yo lo puedo obtener mediante esta suma de ángulos. Sería la suma del ángulo ABE más el ángulo EBC, que es lo que ustedes ven acá, jóvenes, en este tercer paso del proceso lógico. El argumento es que aplicamos la suma de ángulos. Ahora, como cuarto paso, tengo que mirar en la tesis quién es beta. Nos damos cuenta en el dibujo que el ángulo beta, que es todo este ángulo que estoy acá señalando, es la medida del ángulo ACB con el punto C como vértice. Entonces vamos a averiguar qué es este ángulo. Y yo me doy cuenta que también puedo nuevamente aplicar la suma de ángulos. Entonces vamos a decir que el ángulo ACB, mírenlo acá, es igual a la suma de la medida del ángulo ACD más el ángulo DCB. Obsérvenlo acá. El argumento nuevamente es que he aplicado la suma de ángulos. Muy bien. Ahora vamos a ver estas ecuaciones, a ver qué tienen en común. Observen que acá tenemos que ABC está en términos de ABE y EBC, y que ACB está en términos de ACD y DCB. Pero resulta que en la hipótesis me dicen que, por ejemplo, el ángulo EBC tiene la misma medida que DCB y que ABE tiene la misma medida que el ángulo ACD. Entonces lo que voy a hacer es que voy a coger esta ecuación del paso número 1, voy a coger la ecuación del paso número 2, estas dos, y las vamos a reemplazar en la tercera ecuación, en esta. Entonces acá donde dice ABE, miren, voy a colocar ACD, y acá donde tenemos el ángulo EBC, voy a colocar el ángulo DCB. Obsérvenlo acá. Entonces ya tenemos que en el quinto paso el ángulo ABC es la suma del ángulo ACD más el ángulo DCB. Y resulta, jóvenes, que si ustedes ahora comparan esta ecuación del cuarto paso con la ecuación del quinto paso, nos damos cuenta que son idénticas, o sea que las podemos igualar. Al igualarlo, nos damos cuenta entonces que la medida del ángulo ACB es igual a la medida del ángulo ABC. El argumento es la igualación de la ecuación del cuarto y el quinto paso. Finalmente acá nos damos cuenta, jóvenes, que el ángulo ACB, vamos a ver el dibujo, ACB es lo que llamamos beta, y que el ángulo ABC es el ángulo llamado alfa.
Significa entonces que beta y alfa tienen la misma medida. Significa que son congruentes. De esta manera llegamos a la tesis o conclusión y de esta manera también verificamos que este teorema es verdadero. Ahora tenemos, jóvenes, un segundo ejercicio. Nos piden observar la siguiente figura. Observen que en esta figura tenemos dos rectas. Tenemos la recta AD, observenla acá, y tenemos la recta CB. En el teorema nos dicen que las dos rectas son rectas incidentes que se cortan en un punto en común llamado el punto O. Nos dicen que este ángulo se llama alfa y el del lado derecho se llama beta. Entonces nos piden demostrar que estos dos ángulos son congruentes, o sea que tienen la misma medida. Nuevamente vamos a desarrollar, jóvenes, un proceso lógico argumentando cada operación. Vamos a partir de la hipótesis. Paso número 1. Vamos a decir que las dos rectas AD y CB son incidentes y que se cortan en el punto O. Esta sería la hipótesis. Ahora tenemos que observar la tesis. ¿Quién es alfa y quién es beta? Miren dónde está alfa. Nos damos cuenta que alfa, jóvenes, es el ángulo o la medida del ángulo A o C. Y que beta es la medida del ángulo B o D. ¿Qué tienen en común estos dos ángulos? Debemos buscar algo en común. Ese algo en común es el ángulo A o B o el ángulo C o D. ¿Por qué? Porque con estos dos ángulos podemos formar ángulos de 180 grados. Significa que el ángulo A o B es el ángulo suplementario tanto de alfa como de beta. Entonces yo voy a utilizar esa información para poder demostrar que la medida del ángulo alfa es igual a la medida del ángulo beta. Entonces acá, jóvenes, en el paso 2 vamos a decir que el ángulo alfa, que sería la medida del ángulo A o C, más la medida del ángulo A o B, me da todo esto 180. El argumento es que he utilizado la suma de los ángulos suplementarios. Voy a hacer lo mismo en el tercer paso con el ángulo beta. Vamos a decir que beta más el ángulo, en este caso nuevamente A o B, observen estos dos, suman también 180. El argumento es que he utilizado la suma de ángulos suplementarios. Ahora nos damos cuenta que de esta manera alfa y beta tienen algo en común. Ese común es la medida del ángulo A o B. Entonces yo, de la ecuación del paso 2, voy a despejar la medida de este ángulo. Entonces vamos a decir que la medida del ángulo A o B es igual a 180 menos el valor de alfa. Observen que este alfa, que está positivo en la parte izquierda de la ecuación, pasa negativo al lado derecho. El argumento es que yo lo que he hecho es que despejé la ecuación del paso 2. Observenlo acá. Como yo ya tengo la medida del ángulo A o B, ahora esta medida la voy a sustituir en la tercera ecuación, en esta. Entonces vamos a decir en el quinto paso que el ángulo beta más la medida del ángulo A o B, que sería 180 menos alfa, es igual a 180.
La argumentación es que lo que hice fue que cogí la ecuación del cuarto paso y la reemplazamos en la ecuación del tercer paso. Mírenlo acá. Ahora yo me doy cuenta que como alfa está negativo en el lado izquierdo de esta ecuación, la puedo pasar al lado derecho positivo y me queda de esta manera. Paso 6. Diría que el ángulo beta más 180 grados es igual a 180 grados más alfa. El argumento es que apliqué la simplificación de la ecuación del paso 5. Finalmente acá nos damos cuenta, jóvenes, que tenemos el mismo valor a ambos lados de la igualdad y lo podemos anular. De esta manera llegamos a que la medida del ángulo beta es igual a la medida del ángulo alfa, o que el ángulo alfa es congruente con el ángulo beta. El argumento, la simplificación de la ecuación del paso 6, donde anulamos los términos semejantes a ambos lados de la ecuación. De esta manera, jóvenes, ya nos damos cuenta que este teorema también es verdadero. Recuerden que esto finalmente es la tesis o la conclusión de este teorema. Por último, en la clase del día de hoy tenemos el siguiente ejercicio. Observen nuevamente, jóvenes, la figura que está en el tablero en el lado derecho. Tenemos una recta con los puntos A, B, C y D ubicados en el orden en que ustedes los escuchan. Nos dicen que las semirrectas BG y la semirrecta CF, mírenla acá, CF, son dos semirrectas incidentes que se cortan en el punto E. O sea, este sería el punto común o el punto de incidencia de esas dos semirrectas. También nos dicen que la medida de los ángulos ABG, o sea, ABG, o sea, este ángulo que estoy acá señalando en el dibujo, tiene el mismo valor que el ángulo DCF. DCF, o sea, el ángulo que ustedes ven acá en el lado derecho. Nos piden demostrar que el ángulo alfa tiene la misma medida que el ángulo beta, o sea que este ángulo alfa de acá es idéntico a este ángulo llamado beta. Nuevamente, jóvenes, vamos a desarrollar un proceso lógico argumentado. Recuerden que siempre vamos a partir de la hipótesis y debemos llegar a la tesis o conclusión. En el paso número 1 vamos a colocar la primera hipótesis que dice que BG y CF son incidentes en el punto E. En el paso 2 vamos a colocar la hipótesis que dice que la medida del ángulo ABG, acá ABG, o sea este, es igual al ángulo DCF. Observen este ángulo acá en el dibujo. Ahora lo que tenemos que hacer nuevamente es mirar la tesis. ¿Quién es alfa y quién es beta? Acá nos damos cuenta que alfa es este ángulo, este que ustedes ven acá, es el ángulo CBE, o también puede ser el ángulo DBG. ¿Y quién es beta? Beta es el ángulo, o la medida del ángulo BCE, o también puede ser ACF. Entonces vamos a utilizar la suma de ángulos suplementarios. Yo me doy cuenta que si al ángulo alfa yo le sumo la medida del ángulo ABG,
Esta suma me va a dar 180. El argumento es la suma de ángulos suplementarios. En el cuarto paso voy a hacer lo mismo con el ángulo beta. Observen que beta, si a esta medida yo le sumo la medida del ángulo DCF, también vamos a obtener un valor de 180 grados, y el argumento es que he utilizado la suma de ángulos suplementarios. Ahora vamos a mirar las hipótesis. Como nos dicen en la hipótesis en el paso 2 que el ángulo ABG es igual a DCF, entonces voy a utilizar esta hipótesis y la voy a sustituir en la ecuación del tercer paso, acá. Donde dice ABG, voy a colocar DCF. Entonces vamos a decir que el ángulo alfa más la medida del ángulo DCF es igual a 180 grados. El argumento es que simplemente cogí la ecuación del paso 2 y la reemplacé en la ecuación del tercer paso. Ahora, en esta ecuación del paso 5, lo que voy a hacer es que voy a despejar la medida del ángulo DCF en términos de alfa. Entonces diré que DCF es igual a 180 grados. Y observen, jóvenes, que alfa está positivo en el lado izquierdo, pasa negativo al lado derecho. Paso número 6. La medida del ángulo DCF es 180 grados menos alfa. El argumento es que acabé de despejar la ecuación del paso 5. Como yo ya tengo la medida del ángulo DCF, ahora lo que voy a hacer es que voy a coger este valor y lo voy a reemplazar en la ecuación del cuarto paso, acá. Entonces vamos a decir que en el paso 7 tenemos que el ángulo beta más DCF, pero ¿quién es DCF? Es 180 menos alfa. Véanlo acá, es igual a 180. El argumento es la sustitución de la ecuación del paso 6 en la ecuación del cuarto paso. Si ustedes observan, jóvenes, esta ecuación del paso 7, yo me doy cuenta que alfa, que está aquí negativo, lo puedo pasar positivo a la derecha. Obsérvenlo acá. Paso número 8, que el ángulo beta más 180 grados es igual a 180 más alfa. Esto es la simplificación de la ecuación del paso 7. Y acá me doy cuenta que como tenemos el mismo valor de 180 a ambos lados de esta igualdad, yo los puedo anular. Y de esta forma llegamos a que el valor del ángulo beta es igual al valor del ángulo alfa, o que alfa es congruente con el ángulo beta. Simplificación de la ecuación del paso número 8. De esta manera también hemos podido comprobar que esta tesis, jóvenes, es verdadera. Ahora veamos qué inquietudes le quedan a todos ustedes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Espero que ustedes también, jóvenes, los que vean este video, no tengan dudas. Espero que vean el video todas las veces que sea necesario para que tengan muy claro cuál es el concepto de lo que es un ángulo, los tipos de ángulos que hay, los axiomas, postulados, teoremas y definiciones relacionadas con los ángulos, y que también practiquen y hagan más ejercicios relacionados con este elemento primitivo. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nacho. Cuídense. Hasta luego.